El Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que estamos leyendo entre semana, a partir del capítulo 4, versículo 35, hasta el capítulo 5, versículo 43, nos habla a nosotros de el poder sanador y liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayer domingo escuchábamos una parte del Evangelio de San Lucas, que era la continuación de el discurso que nuestro Señor Jesucristo había dado en la sinagoga de Cafarnaúm. Recordemos que el Señor en la sinagoga de Cafarnaúm había leído Isaías 61, versículo del 1 al 2, y había dicho el Señor: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para, y dice el Señor, anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha ungido para sanar los corazones rotos, me ha ungido para devolver la vista a los ciegos, y me ha ungido para devolver la libertad a los oprimidos. El Señor en la sinagoga de Cafarnaúm se había comprometido a predicar, se había comprometido a sanar y se había comprometido a liberar. Y vea qué bonito esto, porque Lucas nos dice lo mismo, pero ya desde la acción. Recordemos que cada evangelista tiene una característica diferente de Jesús. Recordemos que San Mateo nos muestra un Jesús predicador, San Lucas nos muestra un Jesús que es orador, San Juan nos muestra a Jesús que es la persistencia con Dios, el Hijo eterno de Dios, y Marcos nos muestra a un Jesús que obra. En los 16 capítulos de San Marcos encontramos más de 18 verdaderos milagros obrados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en estos versículos que estamos meditando, Marcos en el capítulo 4, versículo 35, hasta el capítulo 5, versículo 43, encontramos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el poder sanador y liberador de Jesús. ¿Y cómo inicia nuestro Señor y Salvador Jesucristo este ministerio, mostrando su divinidad, su poder sanador y su poder liberador? Pues él inicia dando una promesa. Marcos 4, en el capítulo 4, versículo 35, nos dice a nosotros y a sus discípulos, y en ellos a nosotros, les dice: pasemos a la otra orilla. E inmediatamente se suben a la barca. Ya sabemos, mis hermanos, que se levanta una tempestad muy fuerte y el Señor Jesucristo le ordena al viento de la tempestad: calla y enmudece, y viene una gran calma. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Mostrando su divinidad. Jesús, que es Dios. Y vea qué bonito esto, porque después, y es la parte del evangelio que hemos escuchado hoy, el Señor llega a la región de los paganos y allí el Señor expulsa a un demonio. ¿Qué está haciendo el Señor? Mostrando su poder liberador. Ya después vamos a ver que el Señor vuelve, y cuando el Señor vuelve, sana a una mujer hemorroísa. Está mostrando su poder sanador. Y por último, el Señor resucita a la hija de Jairo y está mostrando el Señor el poder sobre la muerte. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El ministerio sanador y liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nos vamos a detener un poco en este ministerio de liberación tan hermoso, y que lo vamos a ejercer nosotros hoy en este lugar. El Señor dice, Marcos 4:35, pasemos a la otra orilla. Dígalo conmigo: pasemos a la otra orilla. Más fuerte: pasemos a la otra orilla. Por última vez: pasemos a la otra orilla. ¿Qué está haciendo el Señor con los apóstoles? Está dando una promesa. ¿Una qué? Promesa.
Y cuando Dios promete, cumple. Cuando Dios promete, cumple. Cuando Dios promete, cumple. Esto es interesante, mis hermanos. El Señor le da una promesa a sus apóstoles. ¿Y por qué el Señor quiere pasar a la otra orilla? Ir más allá del territorio de Israel, de Canaán, como se llama en la Sagrada Escritura. ¿Por qué el Señor quiere ir? Porque allá hay una gran necesidad. Vea qué interesante, en nuestra vida también hay necesidades y el Señor va donde se necesita. Era una necesidad muy grande y entonces el Señor le da una promesa a sus apóstoles de pasar a la otra orilla. Se suben a la barca y resulta que se levanta una tempestad muy fuerte, una tempestad terrible, que la barca parecía que se iba a hundir, y mientras la barca parecía que se iba a hundir, el Señor estaba durmiendo sobre un cabezal. Nos dice a nosotros la Sagrada Escritura. Los apóstoles, en medio del problema, en medio de la tempestad, los apóstoles, en medio de esta gran borrasca que se había levantado, se les olvida la promesa que el Señor les había hecho. ¿Qué le había dicho el Señor? Pasemos a la otra orilla. ¿Qué le había dicho? Pasemos a la otra orilla. Y cuando Dios promete, cumple. Pero se les olvidó. Y entonces van y le dicen: Señor, no te importa que nos hundamos, no te importa que perezcamos. Y el Señor se levanta y les dice: ¿qué les pasa? ¿Acaso no tienen fe? Le dice el Señor. ¿Fe en qué? En la promesa. Les había prometido que iban a llegar a la otra orilla. Y eso nos pasa a nosotros. A nosotros nos pasa que el Señor nos promete algo. Pero el Señor nos promete algo y el Señor nos habla el corazón y viene el problema, la dificultad, la tempestad, y se nos olvidan las promesas del Señor. Muchas veces, papá y mamá, Dios te dice: vas a ser bendecido y vas a ser bendecida, y entonces el Señor promete una bendición sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus hijas, pero volteas a ver muchas veces a tu familia y estás siendo zarandeada. Como le dijo el Señor a Pedro, el demonio ha pedido permiso para zarandearte, para pasarte como el trigo por la criba, pero yo he rogado por ti, le dice el Señor a Pedro. Y muchas veces nuestra familia está siendo zarandeada. Tal vez el hijo está metido en drogadicción, en alcoholismo, o tal vez son ateos, o tal vez volteamos a ver a nuestra familia y están dándole culto a la muerte, y están yendo a las limpias y se están pasando el huevo por encima, dice, para limpiarse con un huevo, una cantidad de cosas, y nosotros vemos a nuestra familia muchas veces destruida, y vamos a Dios y le decimos a Dios lo que dijeron los apóstoles: no te importa que perezcamos. Muchas veces le decimos a Dios: es que tú no me escuchas. Uno que escucha tanta cosa, tanta confesión, tanta persona que pide la consejería. Vea qué interesante, porque hay gente que dice: Padre, es que yo no creo en Dios, porque Dios no existe. ¿Y por qué no existe? Le pregunto yo. Porque mi papá se accidentó, porque mi mamá se me murió, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mi hijo, porque mi hija, porque tengo un problema, tengo una dificultad. Entonces yo no creo en Dios. Eso es importante, porque se nos olvidan las promesas del Señor. Se nos olvida que cuando Dios promete, cumple, y que el Señor va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar para poder el Señor darle solución a nuestra necesidad. Vea qué interesante. El Señor llega a la región de los paganos. ¿Y por qué el Señor va allá? Porque el Señor supera los límites de Israel, de Canaán. ¿Por qué el Señor sale a la región de los paganos? Si nosotros vemos y leemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, cuando en el versículo 27, una mujer que era pagana, una mujer sirofenicia, que tenía a su hija malamente endemoniada, va delante de Jesús
y le dice al Señor que su hija está endemoniada, que la libere. Y el Señor le dice: yo no he salido sino solamente para los hijos perdidos de las tribus de Israel, le dice el Señor. Y es algo impresionante. No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer le sigue diciendo: Señor, 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 mi hija está malamente endemoniada. Los apóstoles le dicen: Señor, atiéndela. Quítate a esta mujer de encima, Señor, que nos está molestando, nos está fastidiando. ¿Y sabe qué le dice el Señor? No está bien quitarle la comida a los hijos y tirársela a los perros, le dice el Señor. La Biblia dice perritos como para ponerle un atenuante, para que no suene tan agresivo. Y algunos dirán: Padre, ¿y por qué el Señor le habla tan duro a esta mujer? ¿Saben qué significa la palabra perro en la Biblia? Significa brujo. Así es que lo traduce la Vulgata. La Vulgata traduce la palabra perro como la palabra brujo. Esta mujer era una mujer que se dedicaba a la brujería, a la hechicería. Venía de Tiro y de Sidón, el actual Líbano, y era la cuna de la brujería en el mundo antiguo. Esta mujer era una mujer que tal vez le gustaba darle culto a la muerte. Tenía lo que llaman los mexicanos la Santa Muerte allá en su casa, y entonces adoraban a la muerte. Recuerden que el que adora a la muerte le da culto al diablo, pacta con el demonio, le vende su alma al diablo y consagra su vida y su familia al demonio, al enemigo. Tal vez esta mujer, por haber hecho limpias, por haberse pasado el huevo por encima, por haber practicado la magia, la hechicería, la brujería, todo aquello que nos prohíbe Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 10. Desde el 9 dice: cuando hayas entrado a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer las maldiciones, las abominaciones, como las hacen las personas que viven en este lugar. No haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la magia, la astrología, ningún evocador ni consultor de muertos. Y esto es importante. La Biblia prohíbe eso, y tal vez esta mujer se había, mis hermanos, dedicado a eso. Y cuando una persona se dedica a la brujería, se dedica a la hechicería, tiene que ver a su familia. Su familia por lo general está pasando por unas dificultades muy tremendas. Vea, yo tuve el caso de una señora, que a esta señora le gustaba ir mucho donde los brujos a practicar un tipo de magia que decía ella que era un ritual de prosperidad y de fertilidad. Y esta mujer me decía: Padre, es que yo quiero algo y yo te lo pido al demonio, decía esta mujer. Y entonces, ¿y cómo me lo da el demonio?, decía esta mujer. Ella le gustaba ir a los casinos y decía que cada vez que actualizaba el pacto, la máquina del casino le botaba el dinero que ella necesitaba, una cosa pero satanísima. Y esta mujer, ¿sabe por qué me buscó a mí? Porque llegó llorando, diciéndome: Padre, es que yo estoy muy bien, yo me siento bien, estoy con buena salud. Yo le digo a la gente: vea, escríbame. Ahí en YouTube está mi número celular, solamente son 2 y yo los manejo los 2. El WhatsApp de Estados Unidos y el de Colombia. Le digo a la gente: mándenme una foto suya, de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, para yo conocerlos. No para verlos como dicen los brujos, quiero verlos. Y la gente a uno a veces lo trata como un brujo. Una vez, en estos días, una señora: Padre, preparen el rosario. Esta señora, preparen el rosario. Se le nota que no sale de los brujos. Como que preparen el rosario. Yo se lo bendigo, se lo exorcizo, para que usted lo tenga bendecido, exorcizado, pero preparen el rosario. Me quedé viendo así con cara de suegra y se asustó y se fue. Escúcheme. ¿Para qué la fotografía? Para conocer a la persona. Es diferente cuando usted le dice: Padre, por favor ore por mí, yo oro por usted. Y usted dice: ore por mi esposo, pero su esposo para mí es un desconocido. Y entonces orar por un desconocido, cuando uno ora por una persona que conoce, es muy diferente. Yo digo a la gente:
mándeme la foto para yo ver a su esposo y rezarle cuando me comprometo con alguien. Entonces, ¿qué pasó? Que mi celular se llenó de fotos de gente. Padre, ¿qué usted está diciendo que hace exorcismos con fotos? Exorcíseme. No. Sí se puede hacer a la distancia, claro que sí. Pero si me hago entender, es diferente el sentido. Hay exorcismo a la distancia, que lo hace uno desde el oratorio con la persona, y sobre todo uno cuando conoce a la persona, recordando a la persona, imaginando a la persona, utilizando esa hermosa facultad del alma que se llama la memoria, porque son tres: inteligencia, memoria y voluntad, las tres facultades del alma. Entonces utiliza uno esa facultad hermosa del alma que es la memoria y recuerda a la persona y uno le reza a la persona. Y sobre todo cuando uno ora con la mamá, ora con el papá por un hijo, o ora con la esposa por un esposo que está a la distancia, eso se llama intercesión. ¿Qué significa la palabra intercesión? Significa ponerse en lugar de otro. Ponerse en lugar de otro. Yo me pongo en lugar de orar por la persona que tal vez está lejos, enfermo, rebelde, que no quiere buscar del Señor, y a través de la intercesión y de la oración a la distancia puede sanar. Vean que la hija de la mujer sirofenicia fue sana. ¿Y fue sana dónde? A la distancia. Recuérdense lo que dijo aquel centurión romano de San Mateo en el capítulo 8, versículo 8, que repetimos nosotros todos los días en la misa: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y el Señor lo sana a la distancia. O si no, recordemos el segundo milagro que el Señor hace en Caná de Galilea. San Juan, en el capítulo 2, nos habla a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, de este segundo milagro que obra nuestro Señor y Salvador Jesucristo por un hombre que también estaba pasando por dificultades, pasando por enfermedades, pero que sobre todo su familia estaba totalmente enferma. ¿Y qué hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Desde la distancia sana a este hijo de este hombre que era un soldado. ¿Sí me hago entender o no? El Señor y Salvador Jesucristo derrama su sanación. Es el segundo milagro al final del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, 4:46 en adelante. Segundo signo, segundo milagro, curación del hijo de un funcionario real. ¿Y lo sana a dónde? A la distancia. Este caso que vemos nosotros de la mujer pagana sirofenicia, el Señor a la distancia expulsa al demonio de esta mujer, de esta niña, porque el Señor va cuando y donde se necesita. Vean qué bonito es. Volvemos al Evangelio que escuchamos hoy. El Señor le dice a los apóstoles que pasen a la otra orilla, y ellos llegan y se cumple la promesa del Señor. Marcos en el capítulo 5 versículo 1 dice: y llegaron a la otra orilla del lago. Se cumplió la promesa del Señor. Así como se cumplió la promesa de la mujer sirofenicia: mujer, grande es tu fe, que suceda como tú crees, y se sanó y se liberó su hija a la distancia. Llegan a la otra orilla del lago. ¿Y qué pasa allí? Hay un hombre que está poseído por un demonio. Dice la Biblia que es un espíritu inmundo. Y esta posesión es una posesión total. Porque vean que según los exorcistas hay 72 grados diferentes de posesión. Desde la vejación hasta la posesión total. Por eso hay mucha gente que niega la posibilidad de que un demonio pueda estar dentro de una persona. El padre Gabriel Amor dice que él hizo más de 100,000 exorcismos, pero se encontró más o menos con 50 o 60 posesiones totales. Son muy escasas. Claro que sí, son muy raras las posesiones totales, pero recordemos que hay 72 grados de posesión demoníaca. La posesión satánica y diabólica no existe. Hay posesión demoníaca que sí existe. ¿Y por qué no existe la posesión satánica o diabólica? ¿Por qué no existe? Porque el diablo, que es una persona, no puede estar en muchas partes
Digo, en todas partes al mismo tiempo, porque solamente el que es omnipresente es Dios. Dios sí está en todas partes. El diablo no, el diablo es una criatura. Y si posee a una persona, entonces limita su acción en el mundo. Y entonces el diablo, Satanás, o el diablo, Satanás, no puede poseer o no poseer a una persona porque se limita. Entonces son los demonios en posesión demoníaca. ¿Me hago entender o no? Hay gente que dice, padre, ¿y por qué a veces en los exorcismos grita el demonio el nombre que Dios lo reprenda, Satanás o el diablo? ¿Por qué lo grita? Porque resulta que hay algo que se llama las potestades demoníacas. Y estas potestades demoníacas, es decir, hay un principado que es la cabeza, que es el que guía y el que, escúcheme muy bien, dirige a los demás demonios. Y el demonio, según dijo el exorcismo, pierde el nombre, pierde la identidad cuando le pertenece a una jerarquía específica. Pues digamos, un ejemplo, le pertenece a la jerarquía, o como dice hoy la Sagrada Escritura, a la legión, ¿no? Legión, a ese grupo le pertenece al grupo que dirige este demonio llamado, un ejemplo que Dios lo reprenda, Satanás. Entonces todos los demonios se hacen llamar de la misma manera. Por eso es que uno como exorcista siempre encuentra casi los mismos demonios. Yo siempre me preguntaba por qué. Yo llego a México, rezo una liberación y me gritan el diablo, me llamo Satanás, o me llamo Belcebú, o me llamo esto. Voy a Colombia, voy allí, y siempre son los mismos demonios, porque son los 5 demonios más fuertes del infierno, y por lo general son los que más tienen demonios a su cargo, y son los que más atacan a las personas. Y entonces cuando un demonio menor entra a una persona, el nombre que dice es el del demonio principal, el principado, el que los gobierna. Y por esa razón, los exorcistas a veces, cuando escuchan el nombre de un demonio que no debería estar dentro de una persona porque limita su acción demoníaca, entonces dicen, no, es que esto es psicológico, porque es imposible que haya posesión satánica o posesión diabólica, es imposible. Entonces dejan de atender a la persona y no caen en la cuenta de que es un demonio que hace parte de ese principado que Dios lo hace y lo reprende. Tenemos que tener discernimiento. Es importantísimo, mis hermanos, porque vean, según los exorcistas, cuando una persona tiene algo que se llama una vejación demoníaca, que es una vejación demoníaca, es cuando el demonio toca y enferma el cuerpo. Cuando ya el cuerpo de la persona se enferma, porque puede ser que hay tentación, hay opresión, hay infestación, y hay vejación, y hay posesión. Pero la vejación, según algunos exorcistas, es el primer grado de una posesión demoníaca. El primer grado. Y cuando uno está rezando, el diablo puede hablar en la persona sin estar dentro de la persona, porque ya la tocó a través de una enfermedad. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Sin embargo, el caso que encontramos hoy en la Biblia, aunque algunos biblistas dicen que no es histórico, pero si está en la Biblia, nosotros debemos de creer porque es palabra inspirada. La palabra de Dios es veraz, no nos miente. Escúcheme muy bien esto. Esta persona está totalmente poseída por un demonio. Y no solamente es uno, 2000 demonios, legión de demonios. ¿Y por qué tantos demonios pueden estar en una persona? Ahorita les explico mi versión. Pero escuchemos esto. Esta persona muestra todas las características de una verdadera posesión. Vea, la iglesia tiene 4 medios de discernimiento para saber si una persona está o no está endemoniada. El primero es que hable en lenguas extrañas. El segundo es que la persona tenga conocimiento del oculto. El tercero es que la persona tenga una fuerza sansónica, fuerte, así como Sansón. Y el cuarto es que tenga una aversión a lo sagrado. Por esa razón, cuando una persona no soporta algo bendito, entonces, ojo con esto, usted le dio un rosario a su hijo, se lo tiró, tenga cuidado, ahí hay algo. O usted le cocinó con agua bendita, con sacramentales y se enfermaron. Les dio mal de estómago. Hay gente que se intoxica, que le sale un sarpullido por el cuerpo, solamente cuando consume sacramentales. Ojo, porque la aversión a lo sagrado es una de las características de una verdadera posesión.
o la fuerza sansónica. Anoche yo estaba rezando una hora santa y se vio una mujer con una fuerza impresionante y se llevó una cantidad de servidores encima, y entonces ¿qué me tocó hacer a mí? Con el poder del Señor doblegar a una mujer terrible. Ayer en la oración, no sé si ustedes se dieron cuenta, una cosa terrible, durísima. Pero hay veces, hermanos, que son niñas tan lindas, tan bonitas, tan angelicales, lo ven a uno a la cara y, hola padre. No, hola hermanita. Uy, entran en esa liberación y si no son capaces 10 hombres de tenerla. Y gritan. En estos días yo estaba haciendo una liberación y entonces la mujer llega y se me para así y se sentó y puso sus manos así y su mirada hacia el suelo, mirada fija, y me voltea a ver así de un momento a otro y me dice el diablo, tú no estás a mi nivel, me dice. Era una mujer y me habló un hombre, la voz de un hombre. Tú no estás a mi nivel, me dice. Bueno, yo no tengo así voz tan fuerte, pero una cosa, cuando yo escuché eso, yo le dije al diablo, yo no estoy a su nivel. ¿Era este? Pero es más poderoso el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Y dice el exorcismo, no creas que me puedes despreciar sabiendo que soy un gran pecador, porque no te lo manda el hombre, sino te lo manda y te lo ordena el ministro de Cristo. Y en el nombre de Jesús te tienes que ir. Y ahí está, que está siendo libre esta mujer. Y me llamaron y me dijeron, padre, mi mamá después de 12 años de estar poseída por un demonio está totalmente liberada para la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Él vive! Es bonito, es hermoso este ministerio. Vean que este hombre mostraba unas características tremendas. Vean que cuando la persona está siendo contaminada por el diablo, le gusta ese mundo oscuro. El mundo oscuro. A la gente le gusta ver películas de terror. Películas de terror. Cuando una persona está contaminada por el diablo, es muy tarde a ver películas de terror. ¿Y cuál es el problema de las películas de terror? El problema de las películas de terror es que los cineastas contratan verdaderos satánicos para hacer los ritos. Y cuando usted comparte un rito verdadero en una película de terror, usted puede quedar poseído por el demonio porque está usted compartiendo el rito. Vean que yo tengo un exorcismo de San Miguel Arcángel grabado en mi canal de YouTube. Y ese exorcismo ya está sobre los 2 millones o más de reproducciones y son los miles de testimonios. En estos días me escribía una muchacha, una señora desde Medellín, Antioquia, y me decía, padre, le tengo un testimonio de ese exorcismo. Esa mujer enferma, años enferma, de médico en médico, nadie le encontraba nada, nadie la quería atender, y empezó a buscar las opciones de liberación y se encontró con este exorcismo. Y dice esta mujer que iba, no me acuerdo si era el tercero, el día 13, no me acuerdo, que fue un auto, y dice que ella salió, sintió una sombra, la soltó y nunca más se volvió a enfermar. Nunca más. Me dijo, padre, yo tengo un congreso el 12 y 13 de febrero en la granja del refugio que estoy creando allá en Colombia, un congreso de liberación, y me escribió esta mañana, padre, yo tengo que ir a dar testimonio de ese exorcismo. Yo me pongo a pensar, a mí me han escrito gente que ha vomitado sapos, culebras, cucarachas, ratones, cadenas, tornillos, puntillas, cucarrones, una cantidad de cosas, y me mandan fotos de todo lo que vomitan y todo lo que botan, una cosa tan impresionante. Yo digo, si con un exorcismo el Señor grabado por internet, el Señor está aprovechando para sanar y liberar, así mismo ataca al demonio. El demonio ataca a través de las películas de terror, a la gente que le gusta todo ese mundo oscuro, a la gente que le gusta, digamos, meterse en todo ese mundo de los fenómenos parapsicológicos, y empiezan a hacer invocaciones, y empiezan a que la metafísica, y que una cosa y que la otra. Ahora, ¿la metafísica es mala? La metafísica filosófica no, es una ciencia. La filosofía es hermosa, ojalá la estudiamos. Aristóteles y todos los filósofos, la ciencia. Pues la metafísica gnóstica, espiritista, sí es malo. Porque es que la palabra meta, que ustedes vieron cómo le pusieron a esta empresa grande de redes sociales, que le pusieron meta, ¿se acuerdan? ¿Qué significa la palabra meta? Significa más allá. Más allá. Fue una palabra que se inventó un hombre llamado Andrónico de Roda. Creo que fue del año 164 a.C.,
cuando se encontró los escritos de Aristóteles. Y hubo escritos que estaban más allá de los de física. Lo más alto para Andrónico de Rodas era la física aristotélica. Y entonces, ¿qué dijo? Este hombre dijo, hay escritos que están más allá de los de física, y le puso ta, meta, ta, física, lo que está más allá de la física. La palabra meta significa más allá. Entonces, como traduce más allá, ¿qué hacen los brujos? Entonces los brujos le llaman metafísica a invocar muertos. Y entonces viene el espiritismo, la invocación de muertos y las sesiones espiritistas, porque es que tenemos que buscar el más allá, le dicen a la gente. Eso es brujería y eso es tremendamente peligrosísimo. La gente que hace sesiones espiritistas, yo he exorcizado muchísima gente poseída por el demonio, una cosa pero impresionante. Lo oscuro le gusta a la gente, darle culto a la muerte, un ejemplo. La gente que está siendo contaminada por el diablo le da culto a la muerte y adoran a la muerte y ponen imágenes de la muerte y se arrodillan y se levantan y se la tatúan y la tienen en sus carros, en sus casas, en su ropa. Les gusta todo ese tema de la muerte. Vean que este hombre también vivía una vida oscura, tan oscura que vivía en los cementerios. En los cementerios. ¿Qué significa vivir en los cementerios? Significa vivir con la muerte, con la oscuridad. Pero también físicamente este hombre vivía allá. Y entonces, ¿qué pasa? A este hombre lo querían ayudar también la familia. Y lo amarraban, dice la Biblia, lo amarraban con cadenas. ¿Y qué hacía con las cadenas? Las rompía. Lo amarraban con grilletes. ¿Y qué hacía con los grilletes? Los deshacía. La gente no podía acercarse. Se hacía daño, se hería con piedras. Yo tuve un caso en Colombia, en una cárcel. Había una persona que había sido muy mala, de un grupo al margen de la ley en Colombia. Y este hombre se había mandado, dicen en Colombia, a cruzar. ¿Y cómo se había mandado a cruzar? Le sacan sangre, esa sangre la maldicen, la rezan y vuelven y se la ponen. Y entonces decía que lo habían cruzado para que no lo mataran. Y el hombre decía, padre, a mí me pueden disparar y a mí no me matan. Pero resulta que él tiene un amigo, un compañero de grupo, y ellos se separaron y se volvieron, este de un grupo y este de otro. Y el otro tenía un brujo también que lo cruzó ellos lo mismo, y para matarlo a él tenía que matar el brujo primero. Y entonces el hombre dice que él iba a hacer su troca, en su camioneta manejando, y de repente se encontró con el brujo del enemigo de frente. Y dice el hombre en su testimonio que él metió el acelerador y se fue contra el brujo y ¡pum!, lo estrelló. Una embestida tremenda, pero que lo mató inmediatamente, hizo falto. Pero dice el hombre, padre, el alma del brujo se me metió a mí. Puede quedar ese testimonio. Un hombre malísimo de Colombia. Un grupo que no les digo cuál, porque no me quiero meter en problemas de amenazas, como ya me han amenazado aquí en México cuando los nombro. Pero vea qué interesante es. Y entonces lo mató. ¿Y qué hacía este hombre? Bueno, después lo agarraron, lo metieron a la cárcel. Y este hombre en la cárcel se estrellaba contra las rejas, se rompía la cabeza, se estrellaba contra las paredes. Este hombre gritaba en esa cárcel, y esas cárceles, que esos muros eran o son de contención de concreto, y las paredes temblaban cuando este hombre gritaba, y sobre todo que ese día se hacía daño y al otro día amanecía como si no hubiera pasado nada, sin heridas, sin sangre, absolutamente nada. Y entonces el director de esta cárcel me mandó a llamar y me dijo, padre, yo necesito que me atienda a este hombre porque nos tiene, la verdad, asustados. No sabemos qué hacer. Se hace daño. Y entonces yo me fui con mi sotana, con mi Cristo de San Benito, me llevé mi maletita, puros tiros exorcistas. Es que la película exorcista me quedó en pañales. Me fui yo, caminando así como camino. Yo entré a esa cárcel y empezaron todos esos presos a silbarme y a gritarme cosas feísimas, y a gritar y se reían las cuestiones. Y entré a una celda, pregunté quiénes eran las dos personas más espirituales del lugar, y me acompañaron para que me ayudaran, porque pues la cosa estaba dura. Yo siempre llevo rosario, llevo uno en el bolsillo por lo general, que es con el que yo rezo, y otro lo llevo puesto. Y entonces, y habían puesto otros 4 rosarios. Vean qué bonito esto. Ojalá que aprendieran algunas personas que se dedican a esto. Cuando yo le rezo a la persona que tiene mucha fuerza, le pongo un rosario en la mano, otro rosario en la mano, otro en la pierna,
en el pie del tobillo, y entonces le digo que sean grilletes espirituales y el demonio no se puede levantar. Y apenas hacen la fuerza y están amarrados. Hay gente, yo conozco un amigo que los crucifica y quedan crucificados y no se pueden levantar. Y entonces le puse los rosarios y este hombre apenas abría la boca así, ¡wow! Y salía así como una onda, no una moto, sino como una onda, como una vibración salía y se estrellaba esa vibración contra la pared de la cárcel y temblaba esa cárcel, una cosa pero impresionante. Tanto que yo siento el exorcismo por este hombre y yo en un momento u otro me quedé callado. Yo siempre pongo mi celular con la música del Padre Pío o el manto de la Virgen María, pero en la cárcel no dejan entrar celulares. Y entonces, cuando yo me quedé quieto, callado, era un silencio sepulcral. Todos esos presos, reclusos, o lo que se llaman, digamos, personas privadas de la libertad, un PPL que llaman en Colombia, personas privadas de la libertad, todos que estaban gritando y riéndose y diciendo cosas, todos eran calladitas a cárcel, nadie decía nada, no se escuchaba, decía mi papá, ni el zumbido de una mosca. Una cosa impresionante hasta que el demonio suelta a ese muchacho. Uy, duramos como unas 8 horas besándole. Dele, que los exorcismos son así. Hay gente que dice, ay padre, exorcíceme. Yo me quedé oyendo, Dios te bendiga, mi querido. Sí. Los exorcismos son duros. A veces tocamos meterse hasta que el demonio suelta a esa persona y lo soltó. Y según, ya después le pregunté al director, ¿qué pasó con el muchacho que exorcizamos? Le hicimos las renuncias y todo eso. Dios Padre, no se volvió a estrellar contra las paredes, no se volvió a herir. Ese muchacho yo creo que quedó liberado. Yo claro que quedó liberado. Hasta sangre vomitó, la sangre maldita que tenía dentro, vomitaba a ese muchacho, porque es que Dios es poderoso. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Vean mis hermanos y mis hermanas, este joven también vivía en los sepulcros, lo amarraban y rompían las cadenas, rompían los grilletes, se hería, se hacía daño, aullaba, gritaba, tenía la gente de esta región, que era gente que vivía lejos de Dios y aún así estaban asustados, porque a veces los brujos que son malos y a veces ven casos que dicen, uy, no, esto es duro. ¿Ves qué le pasó a mi cuñado? Yo allí contaba el testimonio de mi hermana y mi cuñado, mi hermana que estaba poseída por un demonio, y mi cuñado que era brujo. Ahí en el libro mío, La verdad sobre el diablo, tomo 1, ahí tengo el testimonio de él. Mi cuñado era brujo y se fue de brujo en brujo buscando cómo ayudarse con él a la esposa, y cuando se encontró con el brujo de brujos, el bandido de bandidos, Pablo Escobar, le quedó pero en pañales, ni al tobillo le llegó a ese hombre tan malo. ¿Y sabe qué le dijo este hombre al final cuando yo no pudo qué hacer? No supo qué hacer. Le dice, uy hermano, yo estoy aterrado de esa brujería tan dura que le hicieron a su esposa, que con todos los pactos que yo tengo no la puedo ayudar. Mejor llévesela a un cura, llévesela a un sacerdote. Y el brujo mandó a mi cuñado que era brujo a la iglesia, y llegaron y se encontraron con un sacerdote exorcista, y ese sacerdote durante 7 años exorcizó a mi hermana, y gracias a que mi hermana entró a la conversión, después yo conocí del Señor. Y vean cómo Dios es tan bonito, porque yo conozco al Señor, entro a la iglesia católica, Dios me regala un ministerio, y a través de un predicador amigo mío, y a través de este servidor, cuando éramos seminaristas, en una oración de liberación, mi hermana queda totalmente liberada para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Una cosa pero impresionante. La predicación que ayer contaba yo esto, pero vean qué bonito es. Este hombre poseído por un demonio, hasta la gente que era mala, gente pagana, le tenía miedo. Imagínense el nivel de maldad tan terrible que estaba en este hombre, hasta que se encontró con Jesús. Hasta que se encontró con Jesús. Jesús iba pasando y este endemoniado sale, y los demonios que eran 2000 le decían, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Porque en la Biblia, 2 personas, en el Evangelio de Marcos, 2 personas llaman a Jesús por el nombre. El primero es el demonio, tanto en Marcos capítulo 1 como en Marcos capítulo 5, y el segundo es el ciego de Jericó. El demonio lo conoce, el ciego no. El demonio sabe quién es Jesús, el ciego no.
El demonio no quiso vivir cerca de Jesús y por eso el diablo, porque se alejó de Dios, se deformó, se convirtió en demonio. En cambio el ciego que no lo conoce lo acepta en su corazón y cree, pero lo llama por su nombre, Jesús. Este le dice: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos. Sé quién eres el Santo de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Vete, calla y enmudece. Lo bota el Señor de ese cuerpo. ¿Por qué? Vean qué interesante es. Y aquí entramos en un ámbito teológico que yo quiero que ustedes me entiendan. El demonio antes de irse le dice al Señor: por favor, no me echen de esta región, de esta comarca, de esta aldea. Pero la traducción más literal es región, porque los demonios son regionales. Y entonces ustedes lo han visto que atacan por regiones. Un ejemplo: yo no sé, venía con un amigo, me decía: padre, imagínate que se me robaron un carro, y entonces la policía empezó a seguir ese carro, y según el GPS el carro llegó a Michoacán, y después de que llegó a Michoacán ya la policía no siguió entrando, se devolvieron, porque les da miedo entrar allá a esa región de lo peligroso que está, porque hay demonios que se alojan en las regiones. O ustedes ven que aquí ataca la prostitución, aquí ataca el narco, aquí ataca el satanismo. Sí, por regiones se van ubicando los demonios. En el cuerpo pasa lo mismo. Hay órganos que son atacados por los demonios. Hay demonios que se alojan en alguna parte del cuerpo y atacan con una enfermedad. Son regiones, demonios regionales. Y entonces le dice el demonio a Jesús: no me eche de la región, porque era el que estaba atacando a esa región. Permíteme mejor ir a los cerdos. Y aquí entramos, como les digo, en el campo bíblico. Dios no nos creó a nosotros para ser poseídos por el diablo. Dios nos creó a nosotros para que fuésemos templos vivos del Espíritu Santo. No templo de demonios, templo de Dios. El demonio no tiene que estar en una persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa el cerdo en la Biblia? Significa la impureza. Demonio de impureza. ¿Saben que la palabra impureza en la Biblia se escribe con el verbo griego o la palabra griega porneia, de donde deriva la palabra porno? La pornografía es un demonio de impureza. Vean qué interesante. El cerdo en la Biblia significa el pecado, la impureza. Lucas 15, 16 dice que el hijo pródigo quería alimentarse de la comida de los cerdos. ¿Qué significa esto? Vivir en pecado mortal. Eso es lo que significa. Gente que dice: es que yo ya no puedo cambiar, ya no hay nada que hacer. Vivir en pecado mortal. ¿Y qué significa el mal en la Biblia? ¿Qué significa el mal? Significa el mal. El mal. Cuando Jesús camina sobre el mar, está caminando sobre el mar. El mar, el mal. Cuando Jesús calma la tempestad, cuando inicia Marcos 4:35 de adelante, el Señor le dice: calle, enmudece. Está mostrando su poder divino en contra de las fuerzas del demonio. Usted no fue creado para ser templo ni cloaca de demonios. Usted fue creado para ser templo de Dios. ¿Dónde tiene que estar el demonio? Pues por el pecado del infierno. El mal es el símbolo del infierno. El diablo por eso sale del cuerpo, entra a los cerdos, que es el pecado, y es arrojado al mal, que es el infierno. Ahí es donde tiene que estar el diablo, en el infierno, no en usted ni en su familia. Pero ¿por qué el diablo se siente con poder sobre nosotros? ¿Por qué? Porque le hemos firmado un contrato. Hemos mezclado la nota de cargo, se lo hemos puesto al demonio que nos pasa factura. Hoy es el momento de volver a quitar esa nota de cargo de las garras del diablo y entregárselas a Jesús en la cruz del Calvario, que fue donde nos redimió. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Mira qué interesante, mis hermanos, porque dice que después de que el Señor le permite a estos demonios, que una legión, 2000 demonios, una legión, a veces son 5000, a veces 6000. La legión romana era compuesta por 5000, 2000, 5000 o 6000 soldados, dicen algunos historiadores. Mínimo 2000 demonios tenía este hombre. ¿Y por qué tantos demonios? Por estar en la brujería, de brujo en brujo, de limpia en limpia, hechicero en hechicero.
Satanás no puede expulsar a Satanás. Entonces, ¿qué hace el brujo? Le conjura un demonio. Y usted vuelve, le conjura otro demonio, vuelve, le conjura otro demonio, vuelve y le trae otro demonio. Y usted al final queda poseído por una legión de demonios. Eso es interesantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Vean que después de que dice que este hombre quedó liberado, nos dice a nosotros, los que lo habían visto le contaron lo ocurrido al endemoniado de los cerdos. Entonces vieron al hombre que estaba en su sano juicio. Vean qué interesante. Dice en el versículo 15: llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Es decir, estaba ya en su cabalidad. Estas personas, vean qué interesante esto, lo que hacen los brujos, los paganos. Cuando llega el pueblo y le cuenta lo de Jesús y lo del endemoniado, ¿qué dice el pueblo? Dice a Jesús: vete de aquí, no te queremos. Pero el demonio sí se queda. No me eches de esta región. Le echaron fue a Jesús. El hombre que había tenido el encuentro con Jesús a través del exorcismo le va y le dice: Señor, permíteme que yo sea un apóstol tuyo, un discípulo tuyo, déjame ir contigo y con tu compañía. ¿Y qué le dice Jesús? No, mejor vete y predícale a los de tu casa. Y dice que este hombre se convirtió en un misionero, en un laico predicador, que se fue por toda la Decápolis, que era todo el reino del norte, la región de los paganos, las 10 tribus. Por toda la Decápolis se fue a predicar la palabra, y todos los que lo escuchaban quedaban admirados y adoraban al Señor, porque es un testimonio. Cuando el Señor te libere, el Señor no siempre te llama a ti a ser sacerdote o a ser monjita. Ayer llamó a una niña a que fuera monjita, a mí me llamó a que fuera sacerdote. Pero tal vez a ti no te llama, pero sí te llama como predicador, para que vayas y cuentes tu testimonio, para que des a conocer el poder sanador y liberador de nuestro Señor Jesucristo, pero empezando por la familia. El Señor nos manda a la familia, y después de que el hombre va a la familia, entonces sigue predicando por toda la Decápolis. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros hoy confiemos y creamos en su poder sanador y liberador, y que al tener ese encuentro personal con Jesús, vayamos y prediquemos y evangelicemos a nuestra familia. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.